Y vamos a leer dos versículos de la palabra del Señor en el libro de Jeremías, el capítulo número 36, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice el versículo número 1: Y aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías de Jehová, diciendo: Tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado, contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Bien, lo que continuamos con esta línea de pensamientos es con respecto al tema particular, que es el de la inspiración de la palabra de Dios. Y en esta tarde daremos algunas referencias en el Antiguo Testamento con respecto a este influjo, lo decíamos el martes pasado, o acción de Dios en su obra por el Espíritu Santo para guiar a los hombres santos de Dios a escribir conforme el Señor les mandaba. Y el primer pasaje que vamos no a considerarlo detalladamente, pero sí a hacer mención de él, es Números, capítulo 11, desde el versículo número 16 hasta el 25, donde se nos detallan algunas cosas interesantes con respecto a esta obra de Dios tan necesaria sobre y en los hombres de Dios. En este caso no se trata específicamente de escritores, tal cual se pudiera definir, sino a hombres que fueron utilizados por Dios para la ayuda de Moisés. Y lo que vamos a recalcar desde este pasaje del 16 al 25 son algunos párrafos de los versículos. El primero es el número 16, donde dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Júntame 70 varones de los ancianos de Israel. Estos ancianos tenían que ser elegidos por el conocimiento que tuviese Moisés de los tales, debían ser traídos a las puertas del tabernáculo, y Dios iba a hacer algo en ellos. Estas son las referencias que decimos de esta acción de Dios en favor de los hombres, y que no podemos descartar esta acción bajo ningún aspecto para que pudiesen ser utilizados en la obra de Dios. Pues dice en el 17: Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Si la acción siempre primera es de Dios, al hombre, en este caso a Moisés, y esta es la obra que la definimos como la acción de Dios, el influjo de Dios. Dice: y tomaré del espíritu que está en ti. No es que hace referencia al espíritu humano de Moisés, sino que aquí se está refiriendo al Espíritu Santo que moraba en el corazón de Moisés y que lo capacitaba para poder dirigir al pueblo de Israel. En ningún momento podemos pensar o atribuirle algún tipo de mérito personal a Moisés en esta obra tan grande y prodigiosa como era conducir a un pueblo. Y en este caso, debido al lamento de Moisés, de una carga tan grande que tenía que juzgar a todo el pueblo, Dios le da esta salida o esta ayuda, y ahora tiene que hacer el mismo proceso en todos estos 70 ancianos, cuando dice: y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Entonces siempre es
sobre y en los hombres o los instrumentos humanos escogidos, y luego, recién entonces. Esto es importante, esta palabra luego. Se lo menciona siempre cuando Dios va a hacer algo, que se produce luego de que se produce ya sea algo en el hombre o Dios mueve algo en favor del hombre siempre, por supuesto, porque Él no necesita favor ninguno, pero sí se mueve en favor de los hombres. Y luego entonces es a través de ellos cuando se manifiesta y por medio de ellos. Y dice, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Sigue el relato hasta el versículo 24, donde nos dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, esta nube que tantas veces hemos mencionado, y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos, y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Miren ustedes lo que decíamos, y fue recién cuando posa sobre ellos y en ellos el Espíritu de Dios, no se refiere a otra cosa que al Espíritu Santo, entonces allí pueden profetizar y no cesar de hacerlo en favor del pueblo. Nos queda aquí como evidencia este influjo divino bendito para poder capacitar a los hombres para él. La segunda referencia que en esta tarde vamos a citar está en 1 Samuel, que está en la página 311 del Antiguo Testamento, 1 Samuel 19, del 19, 1 Samuel 19 hasta el 24. Y este pasaje trata del conocido caso donde Saúl envía mensajeros y al llegar donde estaba refugiado David, profetizaron, porque vino sobre ellos el Espíritu de Jehová. Y leeremos de este pasaje las siguientes menciones que hace. Después ustedes lean todo, desde el 19 al 24. Y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y esto le fue hecho saber a Saúl. Y envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. En la segunda partida que envía también vuelve a suceder lo mismo. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo vino a Rama, y llegando al pozo, y preguntó dónde está Samuel y David, y le fue respondido dónde, y fue allá. Y también vino sobre él, sobre Saúl, el Espíritu de Dios, e iba profetizando hasta que llegó a ese lugar. Y el 24. Y él también se desnudó sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Vemos la obra y el poder del Espíritu Santo de Dios en estos hombres, y Saúl, que ya no tenía el Espíritu Santo como cuando fue ungido rey. Ya el Espíritu lo había abandonado, pero ahora cae sobre él, y esto siempre decimos, por eso se mencionan estas palabras sobre y en los profetas.
Es una expresión bíblica que habla de la obra de cómo el Señor, y así como caía, sobre también inmediatamente cuando Dios quería, se retiraba. Por eso siempre decimos el privilegio que tenemos los creyentes, de que el Espíritu Santo, cuando es derramado en nuestros corazones, es como un sello y no se va nunca más. Es el gran privilegio de la Iglesia de Jesucristo, a pesar de lo que seamos nosotros y aún a pesar de los pecados que podamos cometer, el Espíritu Santo ha venido a quedarse en el corazón de los creyentes. Una tercera referencia la encontramos en Jeremías, capítulo 1. En Jeremías, el capítulo 1, donde nos habla de todo un hecho muy importante a considerar y tener en cuenta. En Jeremías, capítulo 1, se pueden resaltar 3 hechos muy importantes en todo este pasaje que va del versículo 1 hasta el versículo 9. El versículo 1 y el versículo 2 lo que hace es identificar las palabras de Jeremías con las palabras del Señor. Al decirnos, en el primer versículo, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. Y en el versículo 2 dice, la palabra de Jehová que fue a él. Por eso siempre se dice sobre, en, a y por los profetas. Luego, en el versículo 5, en el versículo 5 se detallan las características de este vaso escogido. Al decir, y esto es muy precioso, pues habla de la obra de Dios, que fue palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Esto describe principalmente cómo Dios obra para escoger a sus instrumentos y luego de lo que tiene que hacer, porque esto habla del escogimiento de Dios, pero luego tiene que producir en él esa aptitud para poder profetizar. No es que ya salió del vientre de la madre, profeta ya hablando, como quieren hacer algunos con los chiquitos de la escuelita, cuando ya saben algunos textos que ya los ponen en las iglesias pentecostales, principalmente es profeta porque sabe la palabra de Dios. No, tuvo que después también hacer en él, porque la experiencia del profeta fue la siguiente, en los versículos 6 y 7. Y yo dije, después cuando fue la palabra de que lo llama, fue a él, entonces cuando recibe esa palabra, da estas exclamaciones no sé cómo se las puede definir, exclamaciones de sorpresa o de temor. Dice, ¿no? Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y esto es algo que muchas veces nos sucede a nosotros también. Cuando tenemos que hablar la palabra de Dios, muchas veces frente a un público o frente a una congregación, y tal vez a veces hasta nos espanta el número cuando son muchos, tenemos este temor natural. Pero Dios le tiene que hablar y le dice Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare, textualmente, decir y hablar. Y todo lo que Dios le diga, eso tenía que llegar a ser. Dios lo iba a capacitar, ¿no? Y el momento en que lo hace es en el versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca. Y díjome Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, lo cual podemos traducir mi espíritu en tu boca.
para que hablase las palabras que él le habría de dar. Entonces, en esto también vemos cómo solo Dios es el que obra y podía hacer que este hombre que fue escogido del vientre de su madre, no obstante, luego tuviese que ser capacitado. Al igual que nosotros, Dios a cada uno de nosotros nos conoció antes que el mundo se formase. Pero Dios tiene que esperar en su paciencia el momento de nuestras vidas en que somos convertidos por el Evangelio de Jesucristo. De la misma manera con los profetas. Los conocía desde el vientre, porque la experiencia de Jeremías la podemos aplicar a todos los profetas. Es así, no podemos pensar en otra cosa. Ya los conocía desde el vientre y lo escogió para eso. Después los tiene que capacitar, llamándolos, escogiéndolos, como hablábamos de Amós, ¿se acuerdan la semana pasada? Que los cogió detrás de los bueyes, pero ya lo conocía desde antes. Y lo tiene que capacitar y hablar. Y vocacionar. Gracias, Alfredo, por la palabra. La cuarta referencia la encontramos también en el libro de Jeremías, el capítulo 36, un poquito más adelante. Que este es un pasaje más largo que tiene que ver con lo que hemos leído, los dos primeros versículos a manera de introducción. Pero volvemos al versículo 2 del capítulo 36, cuando Dios, luego de que esta palabra fuese a Jeremías, dice en el 1, de Jehová. Y ahora en el 2 le dice, tómate un rollo de libro, y ahí está la inspiración, y escribe en él todas, no unas o algunas, todas las palabras que te he hablado. Luego aclara desde cuándo, desde que comenzó con el reinado de Joacim, desde los días de Josías hasta hoy. Luego, en el 4, se menciona a un, podríamos decir, secretario fiel, que era un profeta también, de un linaje real, que se llamaba Baruc, hijo de Nerías, porque Jeremías estaba preso, nada menos. No estaba libre, con libertad. Entonces lo llama a Baruc y le dice en el 4, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado, de la transcripción. Dios le habló a Jeremías. Jeremías lo llama Baruc y le dice, tómate un rollo y escribe en él todo lo que te voy a dictar, porque esa es palabra de Dios. Y era tomada como palabra de Dios, no es que era tomada como palabra de Jeremías. Era de Jeremías, pero Jeremías era de Dios y por ende la palabra de Jeremías era palabra de Dios. Aunque hubiese rebeldes, como en este capítulo se detalla. Y luego de escribir todas estas cosas, en el 5 detalla, yo estoy preso, no puedo entrar en la casa de Jehová. En el 6 dice, entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová en oídos del pueblo. Miren cómo detalla claramente las Escrituras este proceso tan importante. Y en el 8 dice, y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que él le mandó. Hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro, y ahí está, las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Muy claro nos queda. En el 10, y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová. Por eso decíamos, ¿cómo se identifica la palabra del profeta? Por la fidelidad. Transcribía y decía lo que Dios quería que dijese. En el 11 dice, oído del libro todas las palabras de Jehová. Lo cierto es que esto que fue leído
para abreviar un poco y ahorrarnos un poquito de tiempo, fue leído y causó espanto en los oyentes y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Y Baruch les dijo: ¿cómo había? Porque le preguntaron: cuéntanos ahora, en el 17, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruch les dice en el 18: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Así es. Y cuando se la leyeron al rey, un hombre blasfemo realmente, no tuvieron temor, dice en el 24, ni rajaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho fue que este rey tomó un cuchillo, un cortante, partió la ley y la echó en el fuego y quemó el libro. De manera de desprecio total. Y en el 28, luego que, por supuesto, Dios viendo todas estas cosas, y fue palabra a Jehová en el 27, y le dice a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y en el 30 dice: así ha dicho Jehová. Y viene un juicio contra Joacim. Y en el 32, y tomó Jeremías otro rollo y diólo a Baruch, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Vemos en todo esto la acción de Dios siempre moviéndose, y el autor de la palabra de Dios, y por inspiración en los hombres. Y vemos el método que utilizaba, ¿no? Tan claro que nos queda en la palabra de Dios. Y la última referencia que vamos a hacer en esta noche la encontramos en Éxodo 17. Éxodo capítulo 17, un solo versículo, donde se relata en este capítulo algo que siempre se lee y se medita, que es la batalla de Israel contra Amalek. Y de toda esta batalla y el resultado de la misma vamos a leer solamente el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. En este pasaje se ve revelaciones extraordinarias de Dios, ciertos hechos históricos en la vida de los pueblos que quedaron registrados, pero también lecciones históricas de carácter espiritual, porque cuántas veces hemos tomado esto como un mensaje para hablar, porque Amalek es figura de la carne y del viejo hombre, ¿no? Y cuántas veces se lo ha tomado para la cena y se ha hablado de los brazos levantados de Moisés, etcétera, etcétera, un pasaje muy conocido. Bueno, esto quería Dios que quedase registrado, un hecho histórico de carácter de enseñanzas espirituales. Y es un caso típico en las Escrituras de escribir, inspirado por Dios, algo conocido por el escribiente en este caso, que era Moisés, que fue partícipe directo en esta batalla. No solamente Josué en la batalla mismo, sino él como instrumento escogido de Dios para que mantuviese sus brazos levantados para que venciese Israel. Vemos el carácter también de la inspiración, que se puede dar en casos
proféticos, aún como este, al decir que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo, cosa que se cumple en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31. Mucho tiempo después, casi 40 años después, harían esta batalla final y el cómo raería de la memoria y cómo quedaría esto para nosotros. Lo cierto es que al terminar esta pequeña introducción a este carácter de inspiración de la palabra de Dios en los siervos de Dios, no cabe otra cosa más que confirmar y reafirmar el escrito del apóstol Pedro cuando nos dice que estas cosas, dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, lo hemos visto en todas estas pequeñas referencias y rápidas referencias que hemos hecho de la Escritura, es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Vemos siempre que la acción, la obra, el propósito es de Dios, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga.